bienvenidos a esta emisión dedicada al primer grado de secundaria de la asignatura Ciencias y Tecnología, Biología, dentro de la serie Aprende en Casa. Aprovechemos esta etapa no solamente para estudiar desde casa, sino también para vivir nuevas experiencias. Además, esta es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa en compañía de nuestras familias. Deberás tener papel y lápiz a la mano para poder registrar algunas notas. Iniciamos con nuestro tema: ¿de dónde viene y a dónde va la energía? Para empezar, nos hemos planteado las siguientes preguntas. ¿Cómo se dan las transformaciones de energía en los ecosistemas? ¿Qué pasa en las cadenas y redes tróficas? ¿Qué podría pasar si se extingue algún ser vivo? Lo vamos a averiguar. Primero, es importante que conozcamos la fuente primaria de la energía en las cadenas alimentarias. Pongan mucha atención en el siguiente video y registren algunas ideas acerca de la diferencia entre cadena alimenticia y red alimenticia como relaciones alimenticias, y de las características y diferencias de cada uno de los ecosistemas en la selva, desierto, el mar y el bosque. En la naturaleza, la mayoría de los organismos se alimentan de otros para sobrevivir. A esta relación de quién se come a quién se le llama cadena alimentaria. Y cuando varias cadenas se combinan, se forma una red alimentaria. Te invito a conocer más sobre las cadenas y las redes alimentarias. Una cadena alimentaria es una representación que muestra una secuencia lineal de organismos, donde se transfiere la energía y los nutrientes cuando un organismo se come a otro. Toda cadena alimentaria está formada por autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos, como las plantas o las algas, producen su propio alimento a partir de la energía del sol. ¿Te imaginas? Veamos cómo lo hacen. Durante la fotosíntesis, la energía del sol que llega a las plantas transforma el dióxido de carbono, agua y minerales en azúcares, que son el alimento de la planta, y en oxígeno, que es liberado al aire. Las plantas o productores son la base de todos los ecosistemas del planeta, y la energía que obtienen de la luz sostiene a los demás organismos del ecosistema. Los organismos heterótrofos se alimentan de otros organismos o de sus productos, como los animales y los seres humanos. En las cadenas alimentarias, los heterótrofos también son llamados consumidores y existen diferentes tipos. Los herbívoros que comen plantas, como los escarabajos, los peces y los monos. Los carnívoros que se alimentan de carne, como los caimanes, las víboras y los búhos, y los hongos, bacterias y otros microorganismos que se alimentan de los desechos y que además incorporan los residuos a la tierra. Ahora que ya conoces cómo se forma una cadena alimentaria, acompáñame a ver algunos ejemplos en diferentes ecosistemas. En general, las cadenas alimentarias tienen los mismos elementos, aunque su tamaño y los tipos de organismos que albergan puede variar. Por ejemplo, esta cadena alimentaria se presenta en la selva. Esta es en un desierto. Esta en el bosque. Y esta en el mar. En todo ecosistema coexisten diversas cadenas alimentarias que, como anotamos antes, en conjunto permiten formar amplias redes. Vamos a conocer un poco sobre las redes alimentarias. La red alimentaria es una forma gráfica de mostrar todas las interacciones asociadas a la alimentación entre los diferentes organismos de un ecosistema. De hecho, las redes se utilizan porque en la vida real, las cadenas alimentarias no son tan sencillas debido a que a veces un organismo puede comer diferentes presas o ser consumido por varios depredadores y participar en distintos niveles, incluso en diferentes cadenas alimentarias. Para que lo comprendamos mejor, veamos el caso de una joven que come una carne con ensalada de lechuga. No es broma. En este caso, el pasto que come la vaca y las plantas de lechuga son autótrofos. La persona que come la lechuga y la vaca que come el pasto son herbívoros. Y cuando la persona come la carne, es un carnívoro. Una forma de representar este ejemplo es con dos cadenas alimentarias. Sin embargo, considerando que el ser humano participa en diferentes niveles y cadenas alimentarias, es más adecuado construir una red alimentaria. Como hemos visto, las cadenas alimentarias muestran de manera lineal cómo se alimentan los organismos, mientras que las redes alimentarias son un conjunto de cadenas alimentarias interconectadas, que expresan las relaciones posibles que se dan entre los organismos de un ecosistema.
Ambas están constituidas por organismos productores y diferentes tipos de organismos consumidores. Esta es una red alimentaria de un pastizal. ¿Qué animal herbívoro pondrías en el lugar que está vacío? ¿Te doy una pista? Este animal come pasto y es alimento de zorros y búhos. Es muy interesante esto que hemos presentado. ¿Lograron adivinar cuál era el animal que faltaba? Los invitamos a pensar en cuál es la importancia de la energía que recibimos del sol en las cadenas alimentarias. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre animales autótrofos y heterótrofos? No olviden realizar sus notas. Para dar respuestas a todas las preguntas, estamos aprendiendo acerca de las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. En el siguiente video observaremos las transformaciones de energía dentro de las cadenas alimentarias. ¿Qué necesitamos los seres vivos para realizar nuestras actividades diarias? Todos los seres vivos, desde una planta hasta los humanos, requerimos de energía. Pero, ¿de dónde obtenemos dicha energía? Vamos a conocer la respuesta. Todos los seres vivos obtenemos energía de los alimentos que ingerimos. Por ejemplo, las plantas obtienen su alimento de la glucosa, que ellas mismas fabrican con la energía del sol y que transportan en la savia. Mientras que los animales obtienen su alimento al consumir a otros seres vivos, ya sean plantas o animales. En una cadena o red alimentaria, durante la alimentación, se puede inferir que la energía se transfiere de un organismo a otro y del nivel trófico inferior al superior. Déjame explicarte. Cuando en una cadena o red alimentaria un organismo se alimenta, una parte de la energía que obtiene se almacena en su cuerpo y le permite crecer y desarrollarse. Y otra parte de la energía la elimina en forma de calor, heces, orina y sudor. La energía que almacena este organismo queda disponible para los organismos del siguiente nivel trófico en caso de que sea consumido. Solo alrededor del 10% de la energía almacenada en los organismos de un nivel trófico se puede transferir a los organismos del siguiente nivel. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que un pastizal que mide 1 metro cuadrado almacena 20.000 kilocalorías de energía por año. De esta energía, el 10% estará disponible durante un año para los teporingos o consumidores primarios, que se alimentan de los pastos. El grupo de teporingos o consumidores primarios recibirá y almacenará en sus cuerpos 2.000 kilocalorías de energía por metro cuadrado y por año. De esta energía, el 10% estará disponible para los zorros o consumidores secundarios. Al alimentarse de los teporingos, los zorros o consumidores secundarios obtendrán y almacenarán 200 kilocalorías, pero únicamente aportarán a sus depredadores 20 kilocalorías de energía. Este patrón de transferencia de energía limita la longitud de las cadenas y las redes alimentarias, de tal manera que, después de 5 o 6 niveles tróficos, queda poca energía para mantener a otro grupo de animales en un nivel superior. Por ello, el zorro tiene pocos depredadores y su número es mucho menor que el de los teporingos, y a su vez el número de teporingos es menor que el de pastos. Para recapitular, vale la pena apuntar que los organismos obtenemos la energía que necesitamos a través de la alimentación. En las cadenas y redes alimentarias podemos apreciar cómo se da la transferencia de energía entre los organismos. Se ha identificado que la transferencia de energía a cada uno de los niveles tróficos superiores es del 10%, por lo que las cadenas y redes alimentarias solo tienen entre 5 y 6 niveles. ¿Y tú, qué comes para generar la energía que necesitas? A ver si pusieron atención. ¿Qué tanto podrían responder a las siguientes preguntas? ¿De dónde se obtiene la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades? Si dijiste de los alimentos, es correcto. A ver, una pregunta más difícil. ¿En qué gastamos esa energía? Ahora que ya sabemos de dónde obtenemos la energía para mantenernos vivos, los invitamos a ver el siguiente video en el que podrán identificar las transferencias de la energía dentro de los ecosistemas. Pongan mucha atención en el ejemplo. En esta extensión de campo vive una pequeña comunidad de conejos. Si te fijas, hay mucha alfalfa a su disposición.
¿Por qué será que hay más alfalfa que conejos? ¿Por qué será que hay menos zorros que conejos? ¡Vamos a averiguarlo! Todos los seres vivos necesitamos comer para adquirir la materia y la energía que nos permite realizar diferentes actividades y desarrollarnos. Una cadena y una red alimentaria nos muestran cómo es que los organismos obtienen su alimento, es decir, quién se come a quién, y nos ayudan a entender cómo se da el flujo de energía. Veamos un ejemplo. En principio, la energía del sol contribuye a la producción de nutrientes para las plantas o productores. Después, la materia y la energía química se transfieren a los herbívoros. Y finalmente, la materia y la energía pasa a los carnívoros. Para comprender mejor cómo se dan estas relaciones, echemos un vistazo a la pirámide alimentaria. En la pirámide, igual que en la cadena alimentaria, la materia y la energía fluyen en una sola dirección. Es decir, de los productores a los consumidores y descomponedores. Y en ese orden va disminuyendo la cantidad de materia, energía y de individuos. Esto se puede distinguir claramente en una pirámide de energía, donde la energía que un organismo adquiere con el alimento disminuye de un nivel inferior a uno superior. La mayor parte de la energía adquirida se utiliza para realizar procesos como crecer, desarrollarse y reproducirse. Y una parte menor se pierde en forma de calor cuando el animal se mueve o mientras se transforman los alimentos en su cuerpo. De esta manera, solo el 10% de dicha energía llega al siguiente nivel. La disminución de individuos de un nivel a otro se puede apreciar en una pirámide de números, donde se representa el número de individuos que existen en cada nivel. Por ejemplo, si en el nivel superior hay unas 10 ranas que se alimentan de 32 chapulines cada una, en el siguiente nivel habrá más de 320 chapulines. De manera similar, cada chapulín requiere, por decir algo, de 3 plantas. Entonces, habrá más de 960 plantas. Retomando la imagen inicial de esta cápsula, en la cual vimos un campo de alfalfa, una pequeña comunidad de conejos y apenas un zorro, podemos decir que hay más alfalfa que conejos y menos zorros que conejos, porque esta cadena alimenticia fluye de manera unidireccional y ascendente, y porque en este flujo hay grandes pérdidas de energía y de individuos conforme se avanza a niveles superiores. Por ello, la base de la pirámide donde están los productores, es decir, las plantas, es la más grande, mientras que el siguiente nivel con los conejos es más pequeño y el siguiente con los zorros es aún más pequeño. Ahora que sabes quién se come a quién, ¿por qué crees que es importante cuidar a todos los organismos del planeta? ¿Se fijaron en el ejemplo que hicieron sobre los zorros, los conejos y la alfalfa? ¿Podrían explicar por qué no hay igualdad en las cantidades? ¿Cuáles serían algunas razones por las que hay menor número de zorros? ¿Se dieron cuenta de quiénes conforman la base de la pirámide y por qué es la más grande? Ahora veamos el siguiente video para saber por qué las plantas conforman la base de la vida en el planeta. Todas las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, es decir, que procesan la luz solar, conforman la base de la vida en el planeta, porque proporcionan a los demás seres vivos la energía necesaria para desarrollarse. Pero, ¿cómo es que dichos organismos otorgan este regalo de vida? A través de la fotosíntesis. Veamos en qué consiste este proceso. A través de las raíces, las plantas toman minerales y agua del suelo, mismos que suben por el tallo y se distribuyen por las ramas y las hojas. Las hojas de las plantas captan la luz del sol a través de la clorofila, un pigmento que se encuentra en los cloroplastos de las células de las hojas. Asimismo, el dióxido de carbono de la atmósfera entra por los estomas a la hoja. La luz solar rompe las moléculas de agua en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno es liberado al ambiente, mientras que el hidrógeno se combina con el dióxido de carbono para formar la glucosa. La glucosa es el alimento que permite a las plantas crecer y producir ramas, hojas, flores, frutos y semillas. A este proceso se le conoce como fotosíntesis. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente experimento. Para realizar este experimento necesitaremos los siguientes materiales: un embudo, un vaso de laboratorio, una planta, agua, un tubo de ensayo, una lámpara
y un reloj. Para el procedimiento, colocamos la planta dentro del embudo. Colocamos el embudo boca abajo dentro de un vaso de laboratorio. Introducimos el tubo de ensayo en el tubo del embudo. Vertimos agua en el vaso de laboratorio. Colocamos una lámpara sobre las hojas y esperamos 4 horas. Como podemos ver, después de ese tiempo sale oxígeno. Con la fotosíntesis empieza una cadena de vida que beneficia de diferentes maneras a todos los animales, incluidos los seres humanos. ¿Cómo se relaciona la fotosíntesis con las cadenas y redes alimentarias? Como ya vimos, gracias a la fotosíntesis, las plantas, algas y bacterias fotosintéticas generan el oxígeno que los seres vivos respiramos. Además, producen alimento para sí mismas y para los animales herbívoros, los cuales se alimentan de sus hojas, frutos y semillas. A su vez, los animales carnívoros se alimentan de los herbívoros o de otros carnívoros. Para concluir esta cadena o red alimentaria, cuando los organismos mueren, actúan los descomponedores, es decir, los hongos y las bacterias. Ellos se alimentan de los residuos orgánicos y dejan en el suelo los minerales que servirán para las plantas. Y los seres humanos tenemos la posibilidad de seguir viviendo gracias a todos estos organismos. Gracias a la fotosíntesis, las plantas constituyen la fuente primaria de alimentación y de producción de oxígeno. Así que sin ellas, la vida en el planeta no podría continuar. ¿Qué podrías hacer para cuidar las plantas? ¿Adoptarías algunas? Ahora que sabemos la importancia de las plantas, los invito a que cuidemos de ellas y, si es posible, adopten una. Ya observaron que nos dan un regalo muy valioso. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué pasaría si se extinguiera un animal en algún nivel dentro de la pirámide alimentaria? ¿Por qué es importante cuidar a todos los organismos del planeta? Los invitamos a que realicen las siguientes actividades. La primera es que realicen un cartel en el que promuevan el cuidado de los organismos del planeta. Y la segunda, platiquen con sus familiares sobre la importancia que tiene el mantener el equilibrio en nuestros ecosistemas y el respetar a los seres vivos que habitan en ellos. Redacten las ideas que den respuestas a las preguntas que les hemos presentado y guárdenlas en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases podrán compartirlas con su profesor. Gracias por su atención. Nos vemos en otra emisión de Aprende en Casa. Y recuerden, este periodo de aislamiento es solo una medida temporal. Tengan paciencia.